chavos, ahora vamos a ver el método de Newton, el tercer método que vimos en clase. Entonces, para este método no necesitamos conocer o proponer dos puntos, sino nada más uno, pero el precio que hay que pagar por eso es que también hay que conocer la derivada de la función f. Entonces, pues para empezar, f debe ser continua y aparte de continua debe ser derivable. Y bueno, entonces los primeros requisitos, el primer requisito es que conozcamos obviamente f y su derivada. Y bueno, una vez que conocemos la función f y su derivada, pues lo que hay que hacer es proponer el punto inicial. Recordemos que este punto puede estar localizado pues, a la izquierda o a la derecha de la intersección de la gráfica de la función con el eje x. Entonces vamos a dar un punto inicial x0. Supongamos que es este que acabo de dibujar. Y bueno, ahora el método me dice que me vaya precisamente a la imagen de x0 bajo la función, que es precisamente nada más subir sobre este punto hacia la función. Y en ese punto trazar una recta tangente a la función. Y al momento que yo lo trace, esa recta va a cortar al eje x. Y esa intersección va a ser precisamente mi primera aproximación de la solución, ya iterando una vez. Entonces vamos a trazar una recta tangente a la función precisamente en este punto y vamos a ver dónde intersecta al eje x. Bueno, entonces acabo de trazar ya la recta tangente a la función en el punto en donde yo inicié. Entonces tengo x0, me voy a la función y ahí trazo la recta tangente. Bueno, para sacar la ecuación de esta recta, ¿qué vamos a hacer? Pues ya tenemos la pendiente. Recordemos que la derivada de una función geométricamente significa que tenemos la pendiente, y si la particularizamos en x0, pues precisamente vamos a tener la pendiente de la recta que estamos buscando. Entonces vamos a utilizar de nueva cuenta la forma de la ecuación, que es punto pendiente. En este caso, el punto que vamos a utilizar para sacar la ecuación va a ser x0 y f de x0, que no lo he puesto, pero lo voy a poner. Acá tenemos f de x0, entonces es nuestra x y este sería nuestra y, que corresponde con esta x. Entonces este es un punto y conocemos la pendiente de la derivada, ¿no? Entonces, pues vamos a sustituir aquí en la ecuación de la pendiente, perdón, de la recta, es y menos el punto en y. En este caso quedamos que es f de x0, y menos f de x0 debe de ser igual a ¿qué? A la pendiente por x menos x1. Entonces la pendiente en este caso es la derivada, f', pero ¿en qué punto necesito la pendiente? Pues en x0, ¿no? Entonces pongo aquí x0 por x menos x0, ¿de acuerdo? ¿Por qué x0 acá? Porque es el punto que estoy utilizando. x0 de este lado y f de x0, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo que dice el método es que yo debo de encontrar la intersección precisamente de esa recta con el eje x. Es muy parecido al método de la secante. Entonces, para sacar esa intersección, dijimos que ese punto en particular cumple que la y que tiene, o sea, la altura sobre el eje x es 0. Entonces, para sacar ese punto en x, debo de sustituir y igual a 0. Y es lo que voy a hacer a continuación.
¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, de este lado ya no puse x, sino x1. ¿Por qué? Porque la intersección de esta recta con el eje x le vamos a llamar x1, va a ser el siguiente punto de nuestra iteración. Entonces vamos a poner el nombre acá. Vamos a decir que precisamente este valor en donde la recta intersecta al eje x se llama x1. O sea, empiezo con x0, entonces el que sigue es x1, ¿no? Entonces por eso le pongo de esta manera. Y bueno, acá de este lado de la ecuación pues ya le puse este nombre, ¿no? En lugar de poner x, pues ya puse cuánto vale, x1. Entonces mi objetivo es pues despejar este x1, no saber precisamente en qué punto de la recta, del eje x, la recta que yo acabo de trazar lo intersecta, ¿no? Entonces la manera de hacerlo es despejar de la ecuación mi x1. Entonces es lo que vamos a hacer. ¿Okay? Entonces, este es el punto en donde mi recta está intersectando al eje x, es x1. Esto ya lo habíamos visto en clase. Entonces, de todo esto que hicimos, de toda la deducción, nada más nos importa saber o tener en mente esta fórmula. ¿Por qué? Porque dado el punto inicial x0, yo ya sé cuál es el siguiente punto de mi iteración. Y este siguiente punto x1 va a ser precisamente mi primera aproximación de la solución, ya utilizando el método. O sea, mi primera aproximación fue x0, después utilizo el método y me dice, ¿sabes qué? Tu siguiente punto es x1. Entonces, este x1 es el que debo de utilizar para saber o para evaluar f y ver si yo ya estoy en f de x1 igual a 0. Si no, pues tengo que, en lugar de tomar otra vez el punto x0, ahora voy a tomar el punto x1. Entonces aquí me voy a la gráfica y donde está x1 me voy a la función, trazo una recta tangente y veo la intersección precisamente de esa recta otra vez con el eje x y voy a sacar un punto x3. Entonces ese punto x3 sería mi nueva aproximación de la solución. Y otra vez voy a parar hasta que f de la intersección que yo saque o del último punto que yo saque sea 0. Entonces hasta aquí nada más llevamos pues una iteración, ¿no? Nos quedaríamos en x1. Para hacer el algoritmo de este procedimiento, ¿cómo deberíamos empezar? Pues primero se supone que ya conocemos f de x y f' de x, ¿ok? Eso ya lo damos por default. Pero el primer paso entonces sería pedir el punto x0. Bueno, entonces una vez que yo pido x0, pues ¿qué es lo que hice? Trazar la recta y hallar este punto. Pero eso pues ya no necesito programarlo. O sea, solamente necesito sustituir en esta fórmula y hallar el punto x1. Entonces, y para hallarlo pues nada más meto valores acá en mi ecuación y ya voy a tener pues precisamente el nuevo punto x1, que sería gráficamente este punto, la intersección. Entonces tengo que calcular x1. Y bueno, una vez que calcule x1, como esta es mi primera aproximación de la solución, pues ¿qué tengo que hacer? Precisamente ver si es ya la solución. Entonces tengo que evaluar f de x1. Y ahora tengo que tomar una decisión. Si f de x1 no es 0, ¿qué tengo que hacer? En este caso, como lo estoy dibujando, f de x1 no va a ser 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora, en lugar de tomar x0 para trazar la recta tangente, pues tengo que tomar en cuenta a x1. Y así obtendría un nuevo punto, x2. Entonces, para no poner más variables, pues ¿qué voy a hacer? Actualizar el valor que tiene x0 con x1, utilizar de nuevo la fórmula para sacar la intersección y de esta manera ya tendría un nuevo punto. Entonces, aquí vamos a poner una decisión y ya veríamos los dos casos.
Entonces lo que puse fue, si f de x1 no es 0 todavía, o sea, si x1 todavía no es mi solución, pues ¿qué tengo que hacer? Actualizar el valor de x0, ahora con este valor, con el de x1, para precisamente volver a calcular la intersección de la nueva recta tangente y ver de nueva cuenta si ya es la solución. Entonces, ¿qué haría? Si f de x1 no es 0, o sea, todavía no llega a la solución, actualizo el valor de x0 y me regreso de nueva cuenta a calcular la nueva intersección. Entonces, este va a ser un proceso iterativo hasta que finalmente f de x1 sea 0. Entonces, recordemos que podemos dar una tolerancia. Si a lo mejor el método no está llegando a f de x1 igual a 0, pues yo puedo decir, mientras f de x1 en valor absoluto sea mayor que la tolerancia, yo itero. Y en caso contrario, pues se supone que yo ya hallé la solución. Cuando yo me salga de este ciclo, se supone que f de x1 ya es 0 o está dentro de la tolerancia. Entonces, lo que vamos a hacer en el paso siguiente, pues es ya imprimir la solución o dar la solución. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya el paso 5 es decir cuál es la solución. Recuerden que en Blackboard tenemos una animación de los métodos, entonces ahí se pueden ir dando cuenta cómo es que va a trabajar gráficamente el método. Aquí nada más hice pues una iteración, pero ahí Blackboard tiene la animación para más iteraciones para que les quede todavía más claro. Entonces este sería básicamente el algoritmo, es lo que tendrían que programar. ¿De acuerdo?